Segundo, Jesús de Nazaret. Todo el cielo fantástico creado a este hombre se desploma con un rugido de fiera que muere herida a fuego. Todo el cimiento de ese falso edificio se descubre apestando su podredumbre a todo el género humano y aún escandaliza a los engañados por el apócrifo nombre de Cristo cargado con tanta infamia al Hijo legítimo en la carne, del carpintero José. Voluminosos tomos en blanco se ofrecen a mi pluma para que grabe en ellos la verdad de las cosas, pero, esperar tranquilos, que luego que la lengua de acero pronuncie impresas estas verdades lacónicas, duras, frías como filosóficas, preparen a los enfermos a pedir por ellos mismos la medicina y el remedio eficaces a su mal. Los hombres os llenarán. Jesús. Ya es hora. Sal al público como hombre entero, sin apócrifos ni infamias, sin la vergüenza de Dios vengativo ni la ruindad del ídolo irracional y preséntate hombre en ley, hijo como todos los hombres del Creador y por lo tanto, hermano de todos los hombres, bajo cuya verdad, solo puedes ser querido sin ser temido y reconocido en tu valor de misionero, que siendo Dios, no tendrías ningún valor, y no solo no lo has tenido, sino que según la ciencia, en la forma inicua que eres expuesto y consagrado, no has existido, eres un mito, estás vilipendiado por los científicos, porque eres ultrajado por los que quieren pasar por ministros divinos. Tu situación es la que ningún ser de la tierra soportó, pues no puedes ser Dios y dejas de ser hombre. Yo dejo esta acusación a la filosofía y doy la parte de culpa de los causantes al tribunal del Padre común, de este delito, insólito en la historia de los infinitos mundos del universo, para que hagan justicia. Yo, hago historia filosófica, como consecuencia de los acuerdos de los consejos y tribunal del Padre Creador, que atrás dejo anotado, nace Jesús, hijo primero del matrimonio de José el carpintero de Nazaret y de María de Jericó, los que tuvieron 7 hijos. Ya, José, al casarse con María, era viudo y tenía 5 hijos de su difunta Débora, los que llevó al matrimonio. No es verdad que la niña María estuviera depositada en el templo, siendo la mayor garantía de esto, que Joaquín, el pastor de Jericó su padre, era antirreligioso, puesto que era miembro de la cábala secreta de Moisés. Y, otra no menor prueba es, la sentencia de muerte de Jesús dada por los sacerdotes, que si María habría sido la virgen que los sacerdotes esperaban, su influencia habría evitado tal crimen perpetrado de largo tiempo. Luego, ni María es la tal virgen, ni Jesús el Mesías prometido, y con esto, filosóficamente, por todas las reglas inductivas, deductivas y lógicas, quedan María, mujer simple como todas las mujeres, y Jesús, hombre como todos los hombres, y así, su obra es meritoria. ¿Hay algún falaz que pueda destruir esta verdad? Si alguien se atreve a poner una sola objeción, ese es su enemigo. Ese es uno de los mistificadores, ese es uno de sus asesinos, ese es un enemigo del progreso y un verdugo de la especie humana. Aun cuando obra en esta unión espiritual, es igualmente en todo su rigor un caso natural, un efecto de la causa ley que rige las cosas del universo entero, pero cuyo estudio no es de este lugar. José el carpintero de Nazaret, aunque sea bajo el traje humilde pero honrado del obrero, su espíritu es el del padre de Set, Adán histórico, y María, Eva, no en el paraíso, sino en la hoy ciudad de Abderabad, en la India. Son los dos mismos, Abraham y Sara, padres de Isaac y en ley de justicia, terminan la obra encomendada a sus espíritus regeneradores y son ahora padres de nuevo, de Isaac Jesús y Set Jaime, 43. No queremos sentar dogmas sino axiomas, y aunque nosotros tenemos la certeza, vosotros, solo lo habéis de creer por la convicción deducida de la lógica. Por tales actuaciones en la regeneración humana,
acuden como espíritus conscientes a donde la ley les marca y donde están depositados los principios dejados por ellos mismos, y José es miembro de la Cábala y amigo entrañable del otro José, secretario de la Cábala y miembro del Sanedrín, a cuya amistad y conocimientos de Arimatea en los secretos de la ley suprema, debemos la conservación de algunas cartas o misivas escritas en pieles por José el carpintero, al de Arimatea, siendo la más esencial y expresiva la que llevó el mismo Jesús a los 12 años, acompañado de su madre y de su hermanastro Eleazar, dice así, según la traducción: Amado hermano, con motivo de haber cumplido 12 años mi hijo Jesús, primero de María, va a esa para cumplir con la ley de presentación al templo. Lo acompañan María y mi otro hijo Eleazar, yo los alcanzaré 2 días más tarde. Entre tanto estudia ese niño, porque yo no lo entiendo, hace falta sacar provecho, pero creo que para el taller no será útil, estúdialo y a ver qué se puede sacar de provecho para la casa, porque mi familia se aumenta, que es una bendición. Jehová nos bendiga, hasta luego, tu hermano José. Este documento, como tantos otros, referentes a la verdad de Jesús hombre y no Dios, conservados en la cábala secreta y custodiados para dar fe a quien corresponde, destruye, cuando es hora, toda la falacia católica. No nació Jesús en Betlehem, no hubo tales pastores que lo adoraran sino fue su abuelo Joaquín, no hubo tales reyes magos, ni la degollina de inocentes, ni la fuga a Egipto, no hubo nada milagroso, porque el milagro no existe ni lo sobrenatural. Vamos historiando. José es cabalista, Joaquín es cabalista, llegado el momento preciso, José queda viudo. María es medium y su espíritu prepara a su materia para la dura misión que le está encomendada, y como medium, recibe avisos de los espíritus de luz, encargados de comunicarle las cosas, y en la cábala saben la gran evolución que llega y quienes son los protagonistas, imponen al viudo José y al padre de María y se concierta la unión de los dos afines. Simeón, rabino y pariente de Joaquín, bendijo la unión, sin florecimiento de vara, el día 26 de noviembre, meses actuales, y María, abandona por su deber la casa de sus padres y pasa con su esposo a Nazaret, encargándose de sus obligaciones de esposa y señora, teniendo ya a su cargo el arreglo de 5 hijos de José y Débora y ellos 7, que son los libros en que tendrá que estudiar, pero que no le dejarán lugar a ser mística inactiva, lo que deberán justificar, las madres que tengan una casa de artesanos con 7 pensiones, y agregar, que María solo cuenta 16 años. A los 12 meses y 8 días de sus desposorios, más claro, a los 373 días, nace el primer hijo que se le llamó Jesús y no Emmanuel ni otra cosa, y fue en Nazaret, correspondiendo al día 4 de nuestro actual mes de diciembre. La casa de José era de las más amplias de la ciudad, con todas las comodidades deseables en aquel tiempo y rodeada de jardines, cuyo suelo es el que constituye la plaza principal de Nazaret hoy. Era una casa de trabajo, una casa de artesano y no una milagrería, y no ocurrió en ella nada que no ocurra en las demás casas de familia. Nacido Jesús, se multiplica el trabajo de la joven madre y se acrecientan las obligaciones del padre y marchan las cosas, como en cualquier casa de vecino. Jesús se cría muy débil en materia, pero precoz en inteligencia, y aunque la madre tiene visiones y preconcibe al misionero, tratan de aplicarlo al trabajo del taller, pero no despierta afición. José, de carácter bastante hosco y un tanto rústico por su oficio y más agobiado por la numerosa familia, más de una vez reprende al niño por su desapego al oficio de su padre y ocasiona la carta copiada y es mandado a Jerusalén a estudiar, a cargo del amigo y hermano de cábala, José de Arimatea. Cuando ha dejado Jesús la casa de sus padres, aún no ha nacido su hermano menor. José su padre, anda ya en 58 años,
pero fuerte y con fuertes hijos en el taller de su primer matrimonio, de los cuales el mayor, Eleazar, era locura el gran amor que sentía por su hermano Jesús. Ha quedado el niño en Jerusalén, muy satisfecho, porque su espíritu llegaba a su centro, y aquí es justo recordar el examen que hace su protector maestro, José de Arimatea. Al recibir la carta o misiva de manos del niño, pregunta: ¿no tienes afición al oficio de tu padre? No. Pues para ser un maestro de las Escrituras, se necesita ser muy abnegado y amar de verdad a los hombres, aun a sus más grandes enemigos. ¿Lo sientes tú? Lo siento en mí y siento que todo está mal y que alguno lo tiene que arreglar, enseñando la verdad. ¿Tú sabes, niño, lo que significan tus palabras? No lo sé, pero lo presiento, y cuando haya estudiado las Escrituras lo sabré y se lo diré a los hombres. Niño, no eres tú que hablas, pero esas doctrinas, solo en la Cábala se pueden aún exponer y allí recibir consejo de los espíritus de luz, hasta que venga el anticristo y declare a las gentes la verdad de la verdad, y aún no es el tiempo, y si tu niño, sigues la tendencia que me dices, la cruz será tu fin temprano y asumirás los cargos del Cristo. Perfecta evidencia la de José. Clara inspiración la del niño. Los dos eran iluminados por el Espíritu de luz. José tiembla, como sabio de la verdad, el niño ansía ser hombre, para decir la verdad. María comprende el misterio y aunque trata entonces y tratará siempre la madre de salvar al hijo, la ley triunfará, el destino se cumplirá inflexible. No trae Jesús por destino subir al Gólgota, tampoco Juan el de perder su hermosa cabeza, arca de luz y sabiduría, es el arma del verdugo religión que se opone a la declaración de las verdades, bajo cuyo odio volverán a caer los antes sacrificados por la misma causa y por los mismos verdugos. Ante la terrible profecía de Arimatea, el niño no se amilana, y aunque en la Cábala no pueden entrar más que los juramentados, los sabios, Jesús es llevado y ya oyó su deber y misión que se le ocultó a la madre y a José, y Jesús es llevado a la comunidad de los esenios, para hacerse maestro y en su día predicar. Sigue Jesús en los estudios, progresando como aquel que los repasa después de saberlos, y, 12 años más tarde de su salida de Nazaret, muere su padre y no está Jesús presente. Su tío Jaime, hermano de María, que lo visitaba, le notificó la viudez de la madre, pero le previene que debe dejar sus tendencias revolucionarias, pues ya había dado algunas conferencias y levantado al pueblo, y acudir al hogar, para enseñar a sus otros hermanos. El tío Jaime no era adecuado para estos consejos porque participaba de las ideas de su sobrino y aún se enardecía en ellas. Pero hizo venir a su hermana María, que como madre debería imponer obediencia. María bajó a Jerusalén y aún trae a su último hijo que no conocía a Jesús, y con él y el tío toca las puertas del colegio. Pero ya Jesús es mayor de edad, y en su libertad, ha prestado juramento, mejor dicho, ha hecho la promesa de predicar la verdad y reconocer por hermanos a todos los hombres conforme al principio de la Cábala. Llama María a las puertas, anunciando ser la madre y hermano de Jesús de Nazaret, y éste contesta que, para él, su madre y sus hermanos son los que cumplen la ley de su padre. Contestación que hirió a María como madre, pero que por la luz de su espíritu, se conformó, aunque habría hecho todo lo posible para retirar a su hijo del peligro seguro que se le avecinaba, ya que Jaime la impuso de las algaradas que levantaba cuando hablaba al pueblo. María, si lo hubo de ver, fue esperando a que con los demás colegiales saldría de paseo, pero no podría hablarlo porque era prohibido ya que iban en comunidad. Así fue y así vio el pequeño Jaime a su hermano, por primera vez. María se llevó ya la convicción de que no le sería posible a la madre retirar al hijo del peligro de los sacerdotes, porque comprendió que no podía torcer al misionero. Sin embargo,
Le hubiera sido provechoso seguir su consejo y habría podido cumplir su misión, que solo esbozó, pero dijo lo que traía encomendado su espíritu. La escuela escénica poseía los secretos de la cábala y desarrollaba las facultades medianímicas y el magnetismo con la alta magia, con lo que operaban lo que se conoce hoy en los faquires y brahmanes, como lo que obró Mahoma más tarde y Simón y Cipriano, que, a falta de conocimientos, el vulgo los llama milagros, de lo que se ha hecho tan descarado comercio. Jesús en todas esas ciencias penetró y en las escrituras y el Veda era un verdadero maestro, que junto a sus facultades medianímicas, le era muy fácil penetrar en los pensamientos de los que le rodeaban y siempre su dominio magnético lo sobrepuso a los demás. En esas condiciones es graduado maestro en la escuela escénica. Empezó su predicación en las calles y la sinagoga a los 28 años, levantando siempre el ánimo del pueblo, declarándole sus derechos y aclarando la ley, lo que puso en cuidado a los sacerdotes y doctores, puesto que cada vez que Jesús hablaba en la plaza, había revueltas y protestas contra los sacerdotes y poderes, empezando a formarse partidos revolucionarios. Su moral era perfectamente civil, nada de misticismo, pero siempre acusadora. Su doctrina, de progreso y amor al hermano que son todos los hombres y declarando que no había privilegios en la ley para nadie, ni las castas son por la ley divina, sino por la ley humana a causa de las concupiscencias de los sacerdotes de los falsos dioses que no eran Jehová, ni Elí. En sus controversias con los doctores de la ley y con los sacerdotes sobre las escrituras, era intransigente y nunca quedó vencido, lo que exasperaba a aquellos y soñaban con su muerte, de lo que fue avisado por Arimatea y otros, pidiéndole que dejara la ciudad, pues a cada instante se revolucionaba y convenía que para alargar sus días, se saliera de aquel nido de víboras. Jesús no lo hizo de buena gana, pero hubo de obedecer por bien de la escuela escénica. Ya Jesús va de pueblo en pueblo y ejecuta actos simples de poder psíquico-magnético, acompañados de la botánica, para curar enfermos. La ignorancia y la superstición del pueblo empezó a aclamarlo por lo que no comprendía y ya le seguían algunos deseosos de aprender y acompañarlo. Ha reunido un día un gran número de oyentes y les habló de las cosas que le podían comprender de las doctrinas Vedas, ensalzando la humildad, la mansedumbre, el trabajo y la ayuda mutua, lo que han llamado el sermón de la montaña o de las bienaventuranzas. En esos días, supo que había otro que predicaba el juicio final y anunciaba la venida del Mesías en el Jordán. Acude a sus medios facultativos y ve y oye que es su pariente Juan y que se enlazan ambos en la misión. Desde ese momento empezó a transmitir su pensamiento, telepatía, a Juan, que ya lo tenían por profeta y el mismo Jesús lo predicaba. Es ahora cuando lo van a buscar los escribas para preguntarle si el que clama en el desierto y predica en el Jordán es Elías resucitado. Jesús contestó, la voz es de Juan más el espíritu de Elías. ¿Y eres tú mayor que aquel? Le interpelaron, porque su maldad buscaba siempre causa de acusación. Pero Jesús les contestó, delante de mi Padre y de nuestro Padre, todos somos iguales y cada uno cumple su misión. Entonces, Jesús se dispone a ir a ver a Juan y deja a sus pocos discípulos, porque no le convenía llevar testigos de vista. El día que Jesús ha llegado al Jordán donde Juan estaba metido en el agua con su extraño traje, fustigaba en tal forma a las gentes, que Jesús oyó cuando los llamó raza de víboras y tembló. Porque Jesús conocía mejor que Juan la maldad de los supremáticos y no perdonarían a Juan, ya que a él por mucho menos le había sido preciso abandonar la ciudad. Como la hipocresía era grande, los ablucionistas habían hecho costumbre de que se las diera el profeta, lo que Juan hacía con gusto para así tener más autoridad de reprender, y de Juan el solitario, lo convierten en el Bautista, no los judíos, sino Pablo, Saulo, uno de los tantos bañistas que acudían por curiosos,
pero éste, sabiendo que era su condiscípulo, por hablar con él tomó las abluciones. A esto se debe, que Pablo, más tarde, al instituir la iglesia cristiana, adoptara el bautismo de agua para entrar en su iglesia, que luego, la católica, lo haría sacramento de necesidad, en lo cual no tiene parte ninguna Juan. Jesús en medio de la multitud entró también a recibir las abluciones y, mirándose frente a frente los dos, en su videncia se vieron y Jesús le dijo, es necesario que hablemos. Y Juan terminado su sermón, que fue más hiriente que los días anteriores, acaso porque ya veía su continuador o su ayuda, arremetió ese día contra la impostura de los sacerdotes y el libertinaje de los magnates y la gente empezó a decir, este es Elías, lo que Juan aprovechó para decir, yo vengo a preparar los caminos al juicio y detrás de mí viene el que quita los pecados. No aludía Juan a Jesús, sino al juez que había de venir cuando se cumplieran las profecías. Juan sabía que estaban él y Jesús en la mitad de los tiempos señalados por Isaías. Hasta entonces, solo se había hecho roturar, preparar la tierra, y ellos eran los sembradores. ¿Cómo podrían pretender recoger la cosecha? Por esto, luego, Jesús hizo la hermosa parábola del sembrador. Recibido las abluciones Jesús, sale Juan y se van hacia el desierto, presentándolo Juan a sus discípulos, como maestro y predicador de la misma causa y combinaron el plan de seguir Juan reprendiendo los vicios a los grandes y Jesús predicando a los humildes, descubriéndoles los secretos del juicio venidero y anunciar la venida del juez a sentenciar vivos y muertos prometiendo al mundo, el Espíritu de verdad y el reino del Espíritu. Jesús con segura profecía le dijo a Juan, si sigues tan fuerte con tus acusaciones a los grandes, mucho me temo que no volvamos a encontrarnos, pues esos no perdonan nunca. Juan le contesta, hasta hoy me di mucho mis acusaciones, hoy que ya estás tú para continuarme, no transigiré con la maldad y si caigo, recoge a mis discípulos para que no flaqueen. Jesús se despide y vuelve a Tiberíades, tratando entonces de formar un grupo de discípulos a quienes enseñar los secretos de la doctrina y es cuando empieza a predicar en parábolas para no ser atajado por los sacerdotes y sus espías escribas y fariseos que lo seguían, los que en cada curación que se le ofrecía, por el magnetismo, el psiquismo y la botánica, los fariseos apoyaban la ignorancia y el entusiasmo de los curados, propagando los milagros que figurarán como acusación. En este tiempo ha recibido Jesús avisos de su madre que, en su facultad medianímica veía los peligros de su hijo, y consintió en ir a Nazaret a conocer a sus hermanos, descansar un poco y arreglarse, pues andaba ya hecho una lástima en su vestimenta. Su entrada en Nazaret en esas fachas ocasionó algunas mofas que predispusieron al pueblo contra él, probándose en esto el adagio de que nadie es profeta en su pueblo. Reunido el consejo de familia para disuadir a Jesús de su vida nómada, no lo pudieron convencer. María buscaba todos los medios y le anuncia las bodas de unos parientes en Canaán, pidiéndole que asistiera, prometiéndolo Jesús, pero quería volver a sus discípulos antes, para que no se enfriaran en la fe y porque entre ellos había algunos parientes de los futuros desposados. Jesús concurrió a Canaán, llevando consigo a sus discípulos primeros Juan y Andrés. En las bodas se consumía demasiado vino y había una combinación tendiente a que Jesús se embriagara y saliera casado y de esa forma formaría familia y esto acabaría los temores de la madre y sus hermanos. Pero Jesús, cumplido su deber y saludos a los desposados, hablándoles del deber de unos para otros, se retiró diciendo a su madre, no es prudente mi estancia entre esta gente, capaz de consumir el agua de todas las tinajas si se convirtiera en vino lo que mal anotado por el calenturiento Juan. Dio motivo a los intérpretes maliciosos para hacer el milagro de convertir el agua en vino. El plan de María, sin embargo, ha triunfado. Hay allí dos mujeres que se fijan en Jesús, las dos bellísimas, pero una,
Susana, hermana menor de Gamaliel, por sus prejuicios de clase, no se manifiesta y queda en el secreto. La otra, pariente de María, menos sabía que Susana pero aún más bella, oye las peticiones de la madre y concierta con ella encontrarse con Jesús, al que invitará a su casa a un festín. Es María de Magdala, que no es verdad que fuera una mujer de vida pública, era una mujer exuberante de belleza y toda ternura, pero que despertó la vista de Jesús su corazón al amor. En el convite, en el que se encontraba también Susana y muchos otros, Magdalena, se descubre en toda su arrebatadora belleza cubierta con el sin igual manto de su cabellera y rompiendo con todos los atavismos y prejuicios. Se tira a los pies de Jesús, suplicando perdón por tal hecho, pero ofreciendo su amor para la seguridad de su vida. Parecerá al estudiante que nos hemos alejado de las causas de la filosofía al seguir esta historia en sus puntos culminantes y verdaderos. No nos hemos apartado, nos metemos de lleno en la verdad filosófica, pues queda abierto al estudio un infinito índice de hechos consumados que conocéis al revés de la realidad, porque fueron por la maldad ocultados unos y desfigurados otros por la concupiscencia. No conocéis a Jesús y es necesario conocerlo para penetrar en su filosofía. ¿Y qué modo mejor que presentarlo en su realidad de hombre, con defectos y virtudes como todos los hombres? Sigamos. Sigue sus prédicas Jesús. Han arreciado los escribas su campaña difamándolo y quieren tentarlo presentándole para que la juzgue, a una mujer adúltera, previniéndole que la ley la condena a morir apedreada. Jesús les contesta, si entendéis la letra que mata, ¿por qué no comprendéis el espíritu de la ley? ¿Habrá de ser el juez menos limpio que el reo? Pues el que de vosotros esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Esta suprema filosofía, cruda, austera, acusadora, desconcertó hasta el anonadamiento a los escribas, pero no se quedaron conformes, pues ellos no entendían más que la letra, lo que ocasiona la sentencia. La letra mata al espíritu de la ley, sois duros como la letra hecha en la piedra. Lo que comprendieron como ofensa a las tablas de la ley y les replicó, os contentáis con tener la ley en el corazón. Se hace superior a Moisés, objetaron los escribas. Yo fui antes y después de Moisés y no vengo a invalidar la ley, sino a cumplirla. Y llamó Jesús a muchos niños que allí había y no los dejaban acercarse y dijo a los que le rodeaban, dejad que los niños se acerquen a mí, porque en ellos se graban fácilmente las verdades porque son corazones limpios. Lo que era despedir a los importunos. Corría la canícula del año 31, y mientras estos hechos de Jesús, el otro hombre, Juan, fustigaba acremente a los magnates. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, aprecia y respeta a Juan. Pero éste reprende a Salomé por su vida ilícita con Antipas y ésta odia a Juan y consigue la prisión de éste, al que encierra en el castillo. Juan pudo mandar a sus discípulos que avisen a Jesús y éste lo comunica a sus discípulos, los que se oponen a que Jesús vaya, temiendo que le suceda lo mismo, pero Jesús les dice, aún no ha llegado mi hora. Pero no quiero acompañarme de débiles y cobardes y partió, dándose maña para penetrar en la prisión. Jesús trata de idear su libertad, pero Juan ve que nada hay que hacer y se abrazan, entregando Juan a Jesús su herencia en sus discípulos, pero le dice solemnemente te queda la semilla que yo no he podido sembrar, pero date prisa, Hijo de Dios, que también tus horas están contadas. Y Jesús salió de la prisión quedando Juan esperando la cuchilla fatal, pero conforme, porque queda un continuador. Jesús quiere hacerse oír de todos y en todo y se reconcentra en su espíritu y resuenan en sus oídos las palabras de Juan, date prisa, Hijo de Dios, que también tus horas están contadas y Jesús, para darse autoridad y prolongar todo lo posible su vida,
Empezó a llamarse Hijo de Dios y se agitaba en la predicación del juicio venidero e hizo la parábola de la siega, la separación del trigo y la cizaña y la de la vendimia. Tanto se agitó que se debilitaba demasiado y sintió la necesidad de acudir a su madre que temblaba por el fin que preveía para su hijo, como lo había tenido Juan. Era el último reducto que le quedaba a María, y ya Jesús en casa, le rodean todos sus hermanos y el que le seguía a Jesús en orden de edad, Efraín, lo acometió con las palabras de impostor, calumniador, vergüenza de la familia y otros epítetos que podían sublevar al más místico. Pidió cuentas Efraín a Jesús de la deshonra que les echaba a sus padres al llamarse Hijo de Dios, Hijo de José y María eres como yo, pero tú a nada has ayudado a la casa y, ¿aún nos deshonras renegando de nuestros padres? Efraín levantó los puños y descargara su justa ira de buen hijo, si la pronta intervención de María y su hermano Jaime no se pusieran por medio. Y Efraín se marchó como alocado diciendo, ¿por qué nos deshonras andando como vagabundo? ¿Por qué no cumples la ley formando un hogar y demostrarás que eres maestro? Jesús viendo marchar a su hermano, le dice, ¿quién te ha dicho a ti que no cumplo la ley? ¿Acaso sabes tú que sea más grande la familia del hogar que la del universo? Yo te agradezco la ayuda que has prestado a nuestros padres y nuestros hermanos, pero cada uno tiene un deber, tú cumples el tuyo, yo cumplo el mío. Jesús rodeando la cintura de su madre y descansando su cabeza sobre el pecho, la llevó a un rincón del jardín, donde desahogó su dolor y mirando al fugitivo Efraín, decía, pobre hermano mío, otra oveja más que habrá que recoger, te perdono. María manda a su hermano a que vuelva a Efraín, porque ha llegado el momento de la última deliberación y acuerdo. Jesús oye los consejos de su madre, pero éste le dice que, ya no es posible retroceder sin deshonra del hombre y sin una pérdida irreparable de la causa que defendía. María entonces pregunta en autoridad a su hijo, ¿estás convencido de tu misión? Sí, madre mía. María tomó una resolución suprema, y llevando a Jesús a sus hermanos, se paran oyendo al tío Jaime defender con calor las doctrinas de su sobrino, porque, decía, si tienen el valor de sublevar un pueblo, es porque ellas apoyan y defienden los derechos del pueblo. Efraín ya no encuentra razones pero aún ataca, ¿pero por qué se llama Hijo de Dios? Jesús se adelanta y le dice, yo y todos los hombres que cumplen la ley del Padre, tienen derecho a llamarse su hijo, yo la cumplo. María corta toda discusión y dice, Jesús tiene razón por la doctrina que sostiene de la que está convencido y al convencido, no se le puede volver atrás, yo apoyo su misión y solo tengo que hacerle una petición. Todos quedaron estupefactos ante esta decisión. María ha tomado en su regazo al menor Jaime, que recién cumplía 20 años, y dirigiéndose a Jesús, le dice, puesto que eres maestro y estás convencido de tu misión y tienes discípulos, tu hermano menor, no tiene quien lo enseñe y ya el taller poco puede dar, desde que sus hermanos, cada uno ha creado su hogar, tómalo y llévalo contigo, él concentra todo mi amor, porque cerró mi maternidad y mi pensamiento en él. Será también sobre ti, pero aceptarás también a mi hermano, vuestro tío Jaime, que tenga de vosotros el cuidado que yo no podré tener. Jesús abraza a su madre y todos se confundieron abrazados, presenciando el universo aquel cuadro de la más sublime abnegación que madre alguna haya podido tener. Solo Efraín, el duro de corazón, no pudo soportar aquella escena, prólogo de la regeneración humana y marchó blasfemando. Jesús acepta el ofrecimiento y descansa unos días, mientras se hacen los preparativos para ponerles todo lo más posible y encarga a Jaime que avive el amor en la Magdalena, por si es posible que forme hogar Jesús para librarlo de la muerte, y si no, que la tenga al corriente de cuanto suceda y que no deje al pequeño nunca y pida a la larga parentela que les ayuden en todo,
lo que explica que Jesús estuviera casi a diario de convite.